Hola compañeros y tutores. Mi nombre es Giselle Vega, estudiante del programa de Contaduría Pública. En esta ocasión vamos a hablar sobre la historia de la partida doble y su fundamentación, ecuación patrimonial, activos, pasivos, patrimonios, ingresos y gastos. La historia de la partida doble, el débito, el crédito, los saldos, las demostraciones de productividad, el libro diario, el balance, ya existían hace 4.000 años en el mundo árabe. Serían los templarios franceses quienes trajeron este conocimiento a Occidente. Esta tesis fue defendida por Meunier en 1975. Según el autor, los métodos y prácticas contabilísticas de los templarios habrían sido absorbidos más tarde por los vencianos como consecuencia de las cruzadas que dieron como resultado un aumento en la intensidad del tráfico comercial en Europa y en Oriente, fundamentalmente por dos razones. Primero, por un lado, los cruzados necesitaban barcos y manutención, y segundo, por otro lado, al regresar de la Guerra Santa, contribuían al aumento de la demanda de los productos orientales, de los que son ejemplo de las especies, el marfil y las perlas, productos que habían conocido en sus excursiones en el Oriente. Los inicios de la partida doble, su origen oficial indica que fue en Italia en el año 1494, donde su creador, el monje Fray Lucas Paciolo, con su obra Suma de aritmética geométrica por protoporcionalista, es aceptada como la primera obra impresa exponiendo dicho método contable que fue utilizada por los comerciantes vencianos. Nuevos estudios se atreven a revelar que su origen es más lejano en espacio y tiempo, y sería en el Oriente donde supuestamente nacería de la famosa fórmula. Según el profesor Struik, en 1968 las matemáticas orientales surgieron como una ciencia práctica para revisar la administración de las cosechas, la organización de las obras públicas y las cobranzas de los impuestos. Todo esto muy ligado a la evidencia patrimonial, y por lo tanto esta se convirtió en una herramienta para rendir cuentas. La fundamentación, a partir de sus orígenes, la partida doble tiene sus bases fundamentales, un compendio de hipótesis fundamentales matemáticos y lógicos universales que nos rigen. Así tenemos que de esta se desprende un postulado que es la dualidad universal. En este caso sería de carácter económico el debe y el haber. También podemos desprender la ley de la casualidad. Toda causa tiene un efecto y que no hay efecto sin causa, o en otras palabras, el axioma contable que no hay deudor sin acreedor. Tradicionalmente, los dos efectos de una entrada contable se conocen como débito y crédito. El sistema de contabilidad se basa en el principio de que para cada entrada débito siempre habrá una entrada crédito igual. Esto se conoce como el principio de dualidad. Acá podemos ver la naturaleza de las cuentas, tanto en el débito como en el crédito. En el activo, en el débito aumenta, en el crédito disminuye, en el pasivo disminuye, en el crédito aumenta. Y así sucesivamente con todas las cuentas. Y la ecuación contable, que sería activo igual pasivo más patrimonio. Acá tenemos un ejemplo. Bridger Sachs compra mercancía por valor de 10 millones y paga 50 en efectivo y 50 en crédito. Como lo mencioné anteriormente, la naturaleza de la cuenta activo aumenta por el débito. Por lo tanto, la mercancía se debita. Y mientras que la caja y los proveedores se acredita para tener un total igual de los dos lados, tanto en el débito como en el crédito. Muchas gracias. A continuación, mis compañeros le van a seguir hablando sobre la ecuación patrimonial, los activos, pasivos, patrimonios, ingresos. Buenas tardes, el rol escogido de mi parte fue revisor fiscal y el tema a explicar con mis propias palabras es la ecuación patrimonial. ¿Qué es la ecuación patrimonial? Pues es el resultante de comparar los recursos o activos que son de propiedad de una empresa con las obligaciones externas, en este caso los pasivos, y también con las obligaciones internas, el patrimonio. ¿Qué nos permite esta ecuación patrimonial? Pues mira, mediante sus diferentes fórmulas nosotros podemos hallar ya sea si queremos solo el activo, el pasivo o el patrimonio, de la siguiente manera. La fórmula estándar pues es activo igual al pasivo más al patrimonio.
¿ya? Pero si nosotros de pronto queremos saber cuál es el pasivo, pues ya despejamos la ecuación quedándonos pasivo igual al activo menos patrimonio, o en su defecto si queremos hallar el patrimonio, despejando la fórmula nos quedaría que patrimonio es igual al activo menos el pasivo. Son de un ejemplo, decimos que la empresa Nico SAS presenta los siguientes activos y pasivos y desea saber cuál es su patrimonio. En este caso, aquí podemos ver de que nos dan una serie de activos, también una serie de pasivos con sus totales ya, y pues tomando la fórmula podemos hallar el patrimonio. En este caso sería activos menos pasivos. Para saber cuál es el patrimonio hacemos la resta, y en este ejercicio nos dice o se determina que el patrimonio es igual a los activos 8.050.000 menos sus pasivos, que es de 1.350.000, para quedarnos con un patrimonio de 6.700.000. Esto es lo que nos permite la ecuación patrimonial, y con esto pues ya termino de explicar el tema escogido. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Maribel Carvajal, estudiante de Contaduría Pública, primer semestre. Voy a explicar la actividad realizada sobre la consolidadora y la ecuación patrimonial. En este caso, el tema que elegí fue la NIF para pymes, los estados financieros, que es el concepto de activos, pasivos y patrimonios que conforman el estado de la situación financiera. Hay dos estados. En este caso, pues, el estado de la situación financiera está conformado por activos, pasivos y patrimonio. Un activo es todo lo que compone una empresa, ya sea tangible o no tangible, ¿cierto? Que podemos observar, ver, tocar, y lo que no podemos, como por ejemplo los dineros que están en los bancos y demás. Los activos aumentan por el debe y disminuyen por el haber, ¿cierto? Y nacen por el débito. Lo encontramos como en cuentas de caja, de banco, de clientes, ¿cierto? Y demás. Los pasivos, como la palabra dice, son las obligaciones que tiene una empresa o que adquiere, ¿cierto? Entonces, los pasivos aumentan por el haber, disminuyen por el debe y nacen por el crédito, ¿cierto? Esto lo podemos encontrar como en cuentas como en pago de obligaciones, que pagos de IVA, de RT20 y muchas más, ¿cierto? El patrimonio es todo lo que compone una empresa, ¿cierto? Pero ya habiendo cancelado los pasivos, o sea, las obligaciones y demás, entonces ya habiendo cancelado, estando en cero, lo que queda es lo que compone el patrimonio de una empresa. Este nace por el haber y disminuye por el debe, ¿cierto? Y nace por el crédito, entonces aumenta por el debe, perdón, aumenta por el haber y disminuye por el debe y nace por el crédito. Ahora sí. Entonces, ¿en qué cuentas podemos encontrar eso? Capital social, reserva del capital, revalorización del patrimonio y muchas más. Bueno, en el siguiente estado de resultados integrales, eso es lo que te decía. En las MIPALPINES, los costos y los gastos se unieron ya en uno solo. En este caso son los gastos. Gastos, como la palabra dice, son descremientos del patrimonio, ¿cierto? El patrimonio que lo conforma todos los activos. Los activos ya habiendo cancelado las obligaciones, ¿cierto? Entonces, todo lo que queda en activos, que uno saca allí para poder hacer un gasto, una inversión de más que la empresa o de más requiera. Que para pagar una obligación, pues se saca de los activos, como la palabra dice, un costo de más. Ingresos es el incremento del beneficio económico, ¿cierto? De la actividad económica que se está haciendo. Entonces, de ejemplo, en pasivos habíamos adquirido una deuda de X en un banco para comprar una cierta mercancía, y entonces acá en ingresos los clientes ya nos pagaron esa mercancía, entonces es como el ingreso, el beneficio de haber ejercido una actividad económica, ¿cierto? Entonces nos ingresa allí. Bueno, tenemos el ejemplo. El ejemplo tenemos que una empresa X
los socios aportan un valor de 10 millones de pesos. Entonces, ¿qué pasa? Por la cuenta de bancos, ahí está el asiento contable, ingresan por el haber 20 millones de pesos. Digo, perdón, sí, confundí. Ingresar por caja, por el debe, 10 millones de pesos y eh, nace por el haber el aporte, ¿cierto? De los 10 millones de pesos. Pero también nos dice que ha solicitado esta empresa un crédito por el Banco de Bogotá de 20 millones de pesos para comprar una mercancía de telas. Entonces, allí está. Entonces, hace el préstamo, la obligación, el pasivo por el Banco Bogotá, donde nace por el haber 20 millones de pesos por este Banco Bogotá. Pero también dice que realiza una compra de 25 millones de pesos, ¿cierto? Pero entonces solo tenemos 20. Pero ahí aclara de que tenemos un activo de allí en el banco, en la caja, de 5 millones de pesos. Entonces también sale, en este caso, por el haber 5 millones de pesos y resultado final se hace la compra de mercancías no fabricadas por la empresa de 25 millones de pesos. Ese es todo el tema, gracias. Espero